Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En este video vamos a simular algunos circuitos básicos. ¿Por qué digo básicos? Porque nos va a servir de base, valga la redundancia, para algunas aplicaciones más amplias o mayores. Bueno, empezamos. Tenemos el primer circuito en el cual tenemos un contactor normalmente cerrado, KIM. Entonces el circuito va a funcionar de la siguiente manera, ¿no? Tengo que pulsar S1 y S2 para que se pueda apagar la lámpara, porque la lámpara se está manteniendo prendida ya que el contactor está normalmente cerrado. Veámoslo en FluidSim. Tengo, como dice el circuito, la lámpara encendida por el contactor normalmente cerrado y tengo que pulsar S1 y S2 a la vez para que se pueda apagar. Ahí está, funciona. Ahora, si yo quiero pulsar S1, no va a pasar nada. Si yo presiono S2, tampoco. Tengo que presionarlo a la vez para que pueda haber alguna reacción. El circuito número 2 es parecido, solo que tengo los pulsadores en paralelo, ¿no? Entonces el circuito funcionará así, ¿no? O bien pulso el pulsador, valga la redundancia, S1, o bien el pulsador S2. ¿Sí? Aquí se encuentra el diagrama en códices, la programación en códices. Ahora tenemos el ejercicio número 3 en el cual tenemos 4 pulsadores, dos pulsadores S1 y S2 que se encuentran en paralelo a S3 y a S4. Si presionamos S1 y S2 se prende la lámpara, o S3 y S4. Vamos a verlo en la simulación. Dice S1 o S2. Muy bien. Si aprieto S4 da igual, o S3, perdón. Igual, S3 o S4 se prende y ahí está el funcionamiento. Acá tenemos el programa en ladder. El circuito número 4 también tiene 4 pulsadores, pero la distribución es diferente, ¿no? Tenemos el pulsador S1 en paralelo con el pulsador S3 y tenemos el pulsador S2 en paralelo al pulsador S4. Veamos el funcionamiento, que es el mismo diagrama de conexiones que el anterior circuito, pero el programa es diferente. Ojo. S1 con S2 o S1 con S4, o viceversa, en este caso con S3 con S2 o S3 con S4. Aquí tenemos su respectivo programa en ladder. Ya saben que en ladder también se puede ver en diagrama de bloques. Solo se hace un cambio en esta opción, en vista, y aquí cambiamos a diagrama de bloques. El circuito número 5 tiene 8 pulsadores, tiene un funcionamiento muy parecido a los anteriores circuitos, solo que es más amplio por el número de pulsadores. ¿Sí? El circuito nos dice que podemos pulsar S1 con S2 y S5 con S6, ¿no? O también S1 con S2, S7 y S8. Y viceversa con S3, S4, ¿no? Con cualquiera de estos dos. Aquí tenemos el programa en ladder, igual para todos. Y vamos a ver el otro circuito. Bueno, en el circuito número 6 tenemos dos pulsadores de dos contactos. Uno que tiene el pulsador S1 que tiene uno normalmente abierto y otro normalmente cerrado, y el otro viceversa, ¿no? El S2 que tiene uno normalmente cerrado y el otro normalmente abierto. Veremos el funcionamiento. Presiono S1, la lámpara se prende. Presiono S2, abro el contacto y la lámpara se prende. ¿Por qué? Porque es un pulsador de doble contacto
y cuando abro acá, cuando abro este pulsador, se cierra, perdón, el pulsador, este contacto. Acá tenemos su programa en ladder. El circuito número 7 es un poco más amplio, no es difícil de realizar. Tenemos pulsadores que se encuentran en serie, en paralelo, ¿no? Una misma lógica, y vamos a ver su funcionamiento, ¿no? Por ejemplo, acá me dice que presiono el pulsador S1, el pulsador S2 y el pulsador S5 y se enciende la lámpara. A ver, vamos a ver S1, S2 y S5. Efectivamente se prende la lámpara. A ver, haremos una última jugada más. S3, S4 que se encuentran en serie y S5. S3, S4 y S5. Se enciende muy bien. Este es su programa en Codesys. El circuito número 8, en el cual tenemos una autorretención, un contactor, y también nos vamos a dar cuenta que este es un circuito con prioridad al reset, ¿no? Aquí lo vamos a ver, muy bien. Yo presiono S1, la lámpara se prende, si dejo de presionar, se mantiene prendida. Esa es la autorretención. ¿Y con qué me refiero con prioridad al reset? Porque yo presiono S2 y simplemente se apaga. Acá está su programa en Codesys. El circuito 9 es de prioridad al set. Lo vamos a ver en la simulación por qué. Bueno, presionamos S1, se prende la lámpara, pero si yo quiero cortar la energía de la lámpara, por ejemplo, presiono S2 y no pasa nada, no pasa nada. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Dejo de presionar S1, presiono S2 y recién ocurre el reseteo. Entonces ese es un circuito con prioridad al seteo. Aquí tenemos el programa en Codesys. Y ya bueno, tenemos el último ejercicio, que es el número 10. Es un circuito que sí no se puede plasmar o calcar tal y como está en el diagrama de conexiones en FluidSim, sino que debemos analizarlo un poco más, ¿no? Debemos mirar la lógica posible, o sea, la posibilidad con la que los pulsadores me permitan encender. En este caso le hemos puesto una lámpara. Bueno, en el ejercicio 10 le hemos encontrado más de una solución. Tenemos la primera solución que se encuentra acá en el programa en Codesys, ¿sí? Y vamos a ver su funcionamiento, ¿no? Según la imagen del circuito me dice que, por ejemplo, vamos a hacer una, ¿no? S1, si presiono S1 y S3, perdón, si presiono S3 simplemente me debe prender en este caso la lámpara. Y sí, efectivamente lo hace. Vamos a ver otro. Si presiono S1 y presiono S2, perdón, disculpe, presiono S1 y presiono S1, simplemente presiono S1 y también se prende la lámpara. Perfecto. Aquí tenemos la otra solución. Aquí hemos analizado un poco la lógica de los casos probables en la cual la lámpara se prende y los casos probables. En este caso es cuando hemos utilizado cuando la lámpara no se prende para poder negarlo, ¿no? Y aquí lo vamos a ver en la simulación. Por ejemplo, según el circuito, presiono S2 y la lámpara debe prender. Perfecto. Aquí tenemos otra solución en diagrama de bloques, porque acá hemos utilizado XOR, ¿no? Que eso lo hacemos hallando los casos posibles para que se prenda la lámpara. Hemos utilizado mapa de Carnot para poder simplificar la expresión, ¿no? Y también nos funciona. Por ejemplo, en la imagen me dice si presiono S1, S2 y S3
la lámpara debe funcionar igual, debe encender. Bueno, si presiono S1 pasa, si presiono S2 también, ¿no? Y S3 igual, entonces no hay problema. Quizá más adelante haga un video para poder explicar cómo se ha obtenido esas tres formas del programa, pero ya por temas de tiempo vamos a cortar este video y espero les haya gustado. Muchas gracias.